Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Science Bed. Bitch. Y bueno, pues el día de hoy, como algunos ya pueden ver en el título del video, en el título del episodio del podcast, se trata de cosas de el espacio. Y por eso estoy con un extraterrestre. Con bebidas Con bebidas extraterrestres. Tienen extraterrestres. pequeños, para los que están en YouTube, tiene pequeñas huevas de algo en la parte de abajo. Mm. Ah. Sabe a colorante artificial. Delicioso. Excelente. Oye, Pues pues bueno, mi look viene ad hoc a la situación. tengo miedo. Sáquenme Cállate por que traigo el favor. pelo mojado y te puedo hacer así, te puedo pintar la playera, ¿eh? No Iu. dudaré hacerlo. Bueno, es la primera vez que abordamos algo Del espacio. del espacio. La Vía Láctea. Y esta vez tú, bueno, aunque no sabes bien del tema, tú escogiste pues el tema del espacio, así que sí, te pusiste ad hoc, ¿no? Tal vez, tal vez te vaya a gustar. Pues sí, creo que si no me gustaría lo diría. No hiciste una cagada de trabajo. Te odio. No, la neta no podría hacerlo. Tú eres el que trabaja y hace las investigaciones. Yo solo vengo y pongo mi trasero gordo aquí a decir estupideces. Bueno, ¿se imaginan cumplir el sueño de la humanidad y salir en una misión espacial justo para poder observar qué hay afuera del planeta Tierra con nuestros propios ojos humanos? ¿Tú Pues te lo ya. imaginas? O sea, ser el primero. Ah, el primero no me lo imaginaría. Seguro que ha pasado por nuestras cabezas el hecho de haber querido ser astronauta cuando éramos unos niños, ¿no? ¿Nunca lo pensaste? Yo no, la neta no. Yo una que otra vez, pero dije, no voy a caer en el cliché. Pero sí conocí muchas personas que sí lo querían. Si usted, pues, escucha, está pues escuchando esto, venga a YouTube para poner si usted quería ser astronauta o no. Pero, ¿en realidad sabemos qué significa ser un astronauta? El prepararse durante años, tanto física como mentalmente, para surcar los cielos, soportando atmósferas de presión, para llegar al oscuro espacio, siempre teniendo en cuenta una cosa: tal vez no volver jamás. Preparado para morir en el espacio. Uno pensaría que dentro de la carrera espacial que se hacía entre Estados Unidos norteamericanos y la Unión Soviética, habría heridos e incluso muertos, ¿no? Ujú. El pensamiento de llegar al espacio o incluso a la luna solo existía en la ciencia ficción, hasta cierto punto. Todos creerían, e incluso actualmente hay quien cree, que es imposible llegar al espacio o a la luna. Y no, no se hizo, pues nunca el alunizaje, es lo que se piensa. Ujú. Hay personas que todavía tienen esa idea Como hipotética de, de si que, llegamos a la luna. ¿por qué no hemos regresado? El punto de que, Porque, como para qué regresas si ya tienes lo suficiente de la luna, ¿no? ajá, la suficiente información. Aparte, creo que era más un capricho del país, como, yo quiero llegar primero. Pues sí, era más o menos una Y meta, es como como, que ya la cumplí, déjenla ahí otra vez. es como el primer punto a, digamos, como meta para llegar al siguiente planeta. O sea, lo más cercano a nosotros extraplanetariamente, pues es la luna. Entonces Ujú, era así de, si llegamos a la luna, a lo mejor podemos llegar a otro planeta. Así se pensaba, así de, ¿para qué volvemos a la luna si ya la estudiamos lo suficiente? ujú. Bueno, curiosamente no se reportan muertes teóricamente dentro del espacio, pues, o dentro de las mismas misiones, mientras se hacían los experimentos, por ninguna de las dos potencias mundiales. ¿No te parece eso curioso? Curioso. Pero, ¿qué pensarías si les digo que hay la posibilidad de que, en algún momento,
ciertos cosmonautas, por razones que no son bien entendidas o incluso por malos cálculos, terminarían alejándose del planeta Tierra y adentrándose en el frío y oscuro espacio exterior. Uy. Esta es la historia de los cosmonautas fantasma. Ah, caray. Pero, ¿qué es un cosmonauta fantasma? Eso iba yo. Pues bien, vamos a ponernos entonces en contexto, ¿verdad? Ujú. Un astronauta fantasma o cosmonauta perdido son, según las historias, aquellos astronautas que viajaron al espacio y por ciertas situaciones misteriosas o trágicas murieron haciendo su trabajo. Ok. Pero por el hecho de estar en la carrera hacia la Luna, Estados Unidos versus Unión Soviética, ninguna de las dos potencias mundiales ha aceptado las muertes de que en el espacio se hubieran dado, por lo que se borran las identidades de aquellos desaparecidos haciendo como si nunca hubieran existido. Ah, por eso fantasmas. Y Por yo eso dije, son fantasmas. ah, cabrón, ¿por qué fantasmas? Porque su fantasma está en el, en la estratosfera, El en el fantasma del espacio. espacio. Así como un fantasma de, uy, te voy a mover ¿El qué? el, El traje cosmonauta. uh. No, bien. um, si lo piensas muy bien, suena a una teoría de conspiración. Y de hecho, efectivamente, eso es. Ah, Mencionaremos de las historias principales y con más peso científico, y al final constataremos si en verdad es una teoría de conspiración o sea, digamos, mamadas que la gente cuenta. así como y yo, no nos vamos a meter en problemas con el gobierno estadounidense por andar contando esto, No. ¿verdad? O se pensaría que en verdad es una realidad trágica. Al rato los desaparecidos vamos a ser nosotros. Los podcasteros fantasmas. Bueno, primero hay que apoyarnos en una línea de tiempo con un evento importante y que sí existió. Ok. El 12 de abril de 1961, el piloto soviético se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, logrando un hito importante en la carrera espacial. Su nombre era Yuri Gagarin. En un despegue con vitoreos y gritos de alegría viajó en una cápsula hacia el cielo, la Vostok 1, completando un tiempo de 108 minutos, casi 2 horas, en el espacio exterior mientras orbitaba la Tierra. Después de eso, aterrizó en Kazajistán. What? Kazajistán creo que es Rusia también, o sea, volvió a aterrizar, pues. Ah, O sea, despegó, orbitó un poco mientras la Tierra giraba y regresó. ¿Sí? Por la ok. misma fuerza de la Tierra. De la gravedad. Sí. O sea, imagínate que llegas y te impactas en un pinche pueblo ruso, ¿no? Que no tiene ni tele ni radio y de la nada llega así la pinche bola, así, ¡paz! ¿No? Y salga un güey hablando en ruso. Y los pueblerinos, no sé, se quedarían así de, no mames, qué culeros están los extraterrestres, qué pedo. Esto era por lo que estábamos esperando que llegaran. Los extraterrestres también llegan borrachos, güey. Tomando vodka, así. Pero aquí hay un detalle. ¿Es posible que el primer intento tripulado por un ruso haya sido 100% exitoso? O sea, es la primera persona que voló y regresó a la Tierra. Ujú. ¿Hubo intentos antes? Se supone que sí hubo intentos antes, pero no hubo muertes. Ah, se supondría, Se porque supone. aparte las primeras cosas nunca salen Se, su- perfectamente se bien. supone que no. O sea, es cuestión o de suerte o qué pedo, qué pasó, ¿no? Porque es algo que Ujú. jamás se había hecho, se supone. Se hizo con animales y ya en algún momento tocaremos ese tema. Se hizo con perros, gatos, monos, ratones, peces, pero Eso es el también es primer un tipo humano. de experimentación animal y como ustedes hijos de su puta madre nos están quejando. Yeah, exactamente. Ya no se hace, ahora sí mandamos humanos. Eh, es curioso porque existe una historia que sustenta lo siguiente, fíjate. Ujú. Piotr Ivanovich Dolgov, pero por su nombre un poquito difícil de pronunciar le vamos a llamar Pietro. Vale verga. Nació y creció en la aldea de Boyoyalenskoye. Qué bueno que es la
primera y última vez que Que voy a vamos a decir eso. pronunciar eso. Actual se le llama Dolgovo, Ah, sí, mucho probablemente más por porque el nombre de esta pinche persona. gente, voy yo un Dolgovo. Guternacht, Dolgovo. en el Oblast de Penza, en la antigua Unión Soviética. Creció en el seno de una familia campesina y pobre. En 1938 acabó sus estudios en la especialidad de corte y confección. No, pues con razón, luego se pasó a ser astronauta, mínimo Y, iba a ganar más que eso. y marchó en 1939 a trabajar en Moscú, donde encontró trabajo de conductor. Claro, Muy tenía bien, que ser. claro que sí. A Pietro le gustaban los deportes, de hecho practicaba y fue campeón de lucha grecorromana. Entonces si le decías de, ay, practicaste corte y confección, ay, qué bonito, si te metía tus pinches putazos, Sí. entonces, Bueno, aunque lucha grecorromana era de agarrarse de como de un cinto, ¿no? Hasta tirar a la otra persona. pero de cualquier manera, o sea, si era campeón de eso, sí te metía tus putazos en el suelo, el punto Ah, es que bueno, te pues tiraba, sí, ¿no? sí, sí, sí. Estuvo un tiempo también en el Ejército Rojo y tiempo después empezó a trabajar para el programa espacial de la Unión Soviética. El 11 de octubre de 1960, 6 meses antes de que Gagarin hiciera su más grande proeza, Pietro abordó la nave espacial Vostok o Vostok 00. Durante la misión tripulada, Pietro fue lanzado al espacio como estaba planeado, entre comillas. Pero había varios puestos de escucha en otros países los que alertaron algo impactante. Según estos escritos o según estas noticias, Inglaterra, Italia, Japón y Turquía empezaron a grabar lo que parecía un lanzamiento tripulado. En estas señales se encontraba el sonido del corazón humano para detectar la frecuencia cardíaca. Se aumentaba o disminuía. Eso nos permitía saber, pues ¿Qué tanto se el está principal muriendo? signo vital, el principal signo vital, pues, de la persona. Sí. ¿Qué tanto se lo estaba cargando la chingada? Básicamente. Después de la primera fase de eyección, el corazón del aparente ser humano que se encontraba en la nave empezó a aumentar de velocidad en los latidos. Algo completamente normal cuando el cuerpo siente que está en peligro o pasando por una emoción muy fuerte. O sea, si está siendo eyectado al pinche espacio, imagínate, o sea, a los... Pues imagínate Deja el cómo nos corazón, ponemos los huevotes que se le ponen así, dos pinches bolas, ¿no? Abajo le de sale, sus la papadas papada. se convierten en huevos. No, aparte, ¿cómo te sientes cuando estás subiendo a una montaña rusa que es alta? Imagínate si te vas a ir al espacio. Pues es igual, ¿no? Bueno, no es O igual, sea, es mucho peor, o sea, pero es la esta es sensación la que muchos comparación. pueden llegar a sentir a comparación de esto, ¿verdad? Cuando las grabadoras detectaron que el vuelo se encontraba en segunda fase, se perdió todo contacto con el vehículo, inclusive el sonido del corazón. Oh, shit. Se creía pues que la cápsula había sido incinerada en una explosión, junto con su tripulante. Di antes que no, no estaban grabando audio de adentro de la cabina, si no hubieran escuchado al cabrón. ¡Ah! Me estoy quemando. Bueno, ya veremos después. No Y mames. tú decidirás qué pasó ahí. Oh, fuck. Cierto tiempo después se descubrió que en realidad esto estaba mucho fuera de lo que realmente había pasado. Ok. ¿O no? Ok. Vamos a explicar esto. Fíjense bien. Pietro, en realidad, trabajaba para el programa de seguridad y medicina aeroespacial de la Unión Soviética. Un día recibió un pedido fuera de lo común y cito: hay que probar unos trajes experimentales, un equipo de paracaídas y verificar el procedimiento de abandono de la cápsula espacial para garantizar que los cosmonautas pueden cumplir con su misión. Saltarás tú y tu compañero desde la estratosfera. ¿Qué significa? O sea, antes de llegar al espacio, en la parte que todavía sigue siendo, digamos, Como está la planeta atmósfera Tierra. y luego estratosfera, ¿no? Ajá, entonces, atmósferas son distintos puntos de presión, son distintas atmósferas. La estratosfera es un estrato del O sea, pero viene cielo después de antes de esas llegar. capas de atmósfera, pues. La estratosfera sigue teniendo atmósferas, o sea, la atmósfera son puntos de presiones, ¿sí? Bueno, cuestiones físicas. El punto es que la estratosfera sí, o sea,
fíjate bien, no hay precedente alguno y los americanos emplean maniquíes porque los saltadores profesionales de pruebas se niegan a saltar por la imposibilidad de salir de una barrena plana sin tener rozamiento aerodinámico para poder efectuar una recuperación manual. Esta es la orden y hay que cumplirla. ¿Qué significa? Que solamente los maniquíes se habían testeado en Estados Unidos. Jamás. Había sido un humano. Exactamente. Esto más que nada porque pues las atmósferas y por cuestiones de presión eran succionados y pues bueno, se tenía miedo. Se fijó la fecha. Era el 1 de noviembre de 1962. ¿Te suena que hay discrepancia con 1960? Sí. Donde se supone que Pietro fue lanzado antes de Gagarin, ¿verdad? Esto fue entonces en 1962. 2 años se supone que después de que Pietro ya estuviera muerto. Bueno, para realizar el experimento se realizaría el ascenso en la localidad de Volsk, región de Oblast de Saratov, empleando el Volga. El Volga era un globo aerostático inflado con 72 metros cúbicos de helio. Pietro fue designado como capitán de la tripulación. Su misión era realizar un salto de apertura automática para verificar el inflado de una campana de paracaídas en condiciones de presión casi nulas. Plot twist. Él, como diseñador de corte y confección, había diseñado su propio paracaídas. Uy, sí, vamos a ponerle un corazoncito por aquí, vamos a ponerle pedrería. Uy, que las tiras que sean de listón de seda. ¿Por qué piensas que estudió corte y confección es maricón? No es maricón. No. Y luego nomás no te puedo pegar porque eso sí lo vas a dejar y el abuso hacia mí no lo dejas. ¿Por qué no le pone una botella así de vodka así enorme y alguien macho, pecho peludo? Es más, se quitaba los pelos del pecho y los ponía en él. Y luego lo adornaba con pedrería. Claro, sí, por supuesto. Piedras de Swarovski. Pues bueno, además se probaría un nuevo tipo de traje espacial con una escafandra presurizada denominada S-13M, dotada de paneles transparentes y teniendo su misión un tiempo calculado de 38 minutos. La misión de su compañero, de nombre Andreev, era eyectarse de la góndola y realizar un descenso en caída libre empleando un traje de presión positiva para pilotos. Realizaría un descenso de aproximadamente 4 minutos, pudiendo alcanzar la velocidad incluso del sonido. No, pues O sea, era una bala humana, básicamente. El orden de salto sería una primera eyección del asiento de Andreev y 1 minuto después la salida manual y salto automático de Dolgov. Ahí se estaban verificando dos cosas. O sea, Dolgov traía un traje y Andreev traía otro, entonces se querían ver, o sea, cuál era el mejor. ¿Quién aguantaba más? Pues no que cuál aguantaba, sino que uno era más aerodinámico, o sea, se estaba verificando dos como cosas Rock distintas. Lee. Aerodinámico como Rock Lee. Sí, o sea que se le veía todo. No traigo nada de nada. Bueno, vamos a mostrar en pantalla cómo se ve la dichosa góndola, que en realidad pues es pues, una cápsula, ¿no? El que nos esté Parece escuchando, una mini estrella de la muerte. el que nos esté escuchando y que no quiera venir a YouTube, que debería de venir a YouTube a suscribirse, a darle like y a ponernos cosas preciosas en los comentarios, malditos hijos de su... Comente qué tan hermosa me veo. Para los que estén escuchándonos y hayan visto Dragon Ball, básicamente son las cápsulas en las que aterriza Vegeta y todos los que lleguen a la pinche tierra, ¿no? Así se ve. Pues bueno, esto fue lo que en realidad sucedió. A las 07 con 04 minutos de la mañana, hora de Moscú, Dolgov y Andreev ocupaban sus asientos en la góndola e iniciaban la comprobación de sistemas. Alrededor de 26 minutos después, el Volga iniciaba el ascenso, superando los 13.000 metros de altura. El indicador de temperatura exterior marcaba los menos 65 grados centígrados y comienza la zona de incertidumbre para los saltadores, pues no se disponía de datos científicos a partir de esta altitud. ¿Cómo no se congelaron? Porque están dentro de la góndola y pues tenían airecito caliente.
Se alcanzan los 25.425 metros y el control de tierra ordena el comienzo de la misión. Andreev despresurizaba la barquilla y realizaba la apertura de la escotilla y accionaba el asiento eyectable. Se produce entonces la eyección de su asiento y el paracaidista se orienta en posición de caída libre, que se estabilizó a 8.000 metros de altitud, y el problema es que su visor empezó a hielarse. Pues te digo. Algo que no habían pues checado, ¿no? Contemplado. El visor empezó a congelarse y le impidió ver el salto de su camarada. Y él continuó pues su viaje, ¿no? En descenso. A las 10:10 Dolgov golpeaba la escafandra con la escotilla y saltó de la góndola. 28.640 metros de altura. Se produce entonces un agujero en la parte superior derecha de la cubierta de unos 9 por 16 milímetros, una cosita de nada, 2 centímetros. Esto provocó una despresurización rápida del traje de Dolgov. 10:14 Andreev realiza la apertura de su paracaídas a 958 metros de altura y aterriza sin novedad, sin saber la suerte de su compañero. 10:48 El paracaídas de apertura automática funciona correctamente de Dolgov, depositando en tierra suavemente el cuerpo sin vida de él. Aparentemente, cuando la cabina se despresurizó de su traje, por el golpe que había tenido con la góndola, Dolgov se asfixió porque a esos metros no podemos respirar sin estar presurizados, o sea, se nos sale el aire por cuestiones de presión y cuestiones de física, se sale de nuestros pulmones. Muchos creen que el nombre de Dolgov se le puso a ese aparente cosmonauta lanzado en 1960, o en realidad era él mismo, y la Unión Soviética inventó el trágico incidente de la asfixia en la estratosfera solo para salir de los ojos juzgones del mundo. ¿Tú qué piensas? Porque se supone que sí se lanzó, según los estudios, a alguien antes de Gagarin, pero no se sabe qué pasó con él. Y no hay estudios dentro de la Unión Soviética que avalen de esta fue la persona que se lanzó. Como si no hubiera existido, pero esa en persona. realidad está ahí la evidencia de que se lanzó algo. Ajá, entonces, el detalle importante aquí lo vamos a ver en un rato más, casi al final, para que no se desconecten y digas, ¿sí pasó o no pasó? ¿Qué está pasando aquí, Yo honestamente pienso que esta es la realidad. O sea, Pietro sí se lanzó desde la góndola y por cuestiones pues ahí de suerte, por así decirlo, se asfixió. Pienso que esta es la realidad. Pues bueno, pongan en los comentarios qué opinan y recuerden que las referencias están en la caja de descripción del video de YouTube para que no digan, es que son mamadas. No, aquí nada de cosas que no. Aquí vengan y chequenlas. Y plot twist, somos hackers que nos infiltramos en la Unión Soviética y sacamos esta información. No, es que ya está documentada, o sea, vienen artículos científicos. O sea, es información que la URSS dijo, mira, esto es lo que tengo. ¿Sí? Y es también información salida de algunos periódicos, por así decirlo, que al final pues se corroboró. Otra historia es la de Vladimir Sergeyevich Ilyushin. Nació el 31 de marzo de 1927, hijo del prestigioso diseñador de aviones Ilyushin, y por ello se convirtió en piloto de pruebas para los mismos aviones como para el Estado soviético, alcanzando numerosas condecoraciones y nombramientos. Ese no fue su único trabajo, ya veremos. El 11 de abril de 1961, Denis Ogden, un hombre compuesto de corresponsal en Moscú del periódico Daily Worker, extendió el rumor de que el 7 de abril había volado un cosmonauta al espacio y había dado 3 vueltas a la Tierra, pero que tras su regreso había padecido secuelas psicológicas. El cosmonauta se decía que era piloto de pruebas e hijo de un eminente diseñador de aviones. Creí que ibas a volver a decir de modas y yo, no, pues aquí pura PDI. Le voy a poner puros listones. Le voy a poner listones a mi avión y capa y la chingada. Y lo vamos a forrar de mezclilla. La chinga, le voy a poner pantalones o qué pedo.
Las autoridades soviéticas no confirmaron ni desmintieron la noticia, lo cual empezó a verse un poco sospechoso. La Casa Blanca en Estados Unidos se enteró de aquellos rumores y afirmó que no tenía datos de ningún lanzamiento soviético en esa fecha. Ujú. Entonces así de, ¿quién está inventando cosas? Sin embargo, apenas un día después, y recordando algo en nuestra línea del tiempo, el 12 de abril, la Unión Soviética informaba del lanzamiento del primer cosmonauta de la historia, Yuri Gagarin, Ok. a bordo del Vostok 01. Ujú. A pesar de eso, los rumores sobre Ilyushin persistieron. El US News and the World Report alegó que había sido el primer cosmonauta, pero, dado su estado mental, se había realizado un montaje para que alguien más presentable, aka Yuri Gagarin, apareciese ante la opinión pública. O sea que en realidad el que fue, y regresó, o sea, el que estuvo en la órbita y regresó, es Era Ilyushin, el que tuvo secuelas psicológicas. ajá, pero dijeron como de, este ya nos quedó pendejito, mejor mandemos uno sano, Básicamente sí. Es como de, ah, miren, para que este vean que fue en tuvimos realidad él. éxito. Es lo que se piensa, ¿no? Ok. En 1967, el historiador espacial Kenneth Gatland recogió la historia y la clasificó como, y cito, una leyenda urbana. Ujú. Así, existen varias historias que se repiten. O sea, se supone que se manda un cosmonauta, no regresa o regresa pendejo, o regresan los restos, y se piensa, sin nombre, que esto en verdad sucedió. O sea, se repiten, hay varias historias, hay como 25, casi 30 cosmonautas que así se mencionan, ¿sí? Yo digo que esto sí es real, porque si nos estaban negando la existencia de ovnis, no, esas mamadas no existen, no, no, no. Y hasta el final dijeron, bueno, las hemos visto, pero no sabemos qué es. Pues de hecho nadie ha dicho que no existen los ovnis, o sea, los ovnis son objetos voladores no No identificados, que identificados. pueden ser pues cualquier cosa no identificada, hasta un pájaro que va volando y se parece a un objeto, o sea, en general, ¿sí? Ya luego lo contaremos, ¿sí? Dentro de nuestros tópicos espaciales. Pero el punto es que así existen varias historias que se repiten, no se dan nombres de personas y ni siquiera hay registros a veces de despegues que se hayan hecho. Y los despegues se pueden checar desde varias estaciones, o sea, no es algo que digas, por ejemplo, ya que ha pasado, digamos, las guerras, Estados Unidos y otros tantos países empezaron a tener un servicio de inteligencia para ver qué salía hasta ciertas atmósferas de la Tierra para protegerse de cohetes o de misiles que llegaran. Entonces, ellos podían detectar si algo se lanzaba hacia el espacio, ¿verdad? Entonces, si les preguntas a varias personas, unos dicen, pues no, o sea, no hubo despegues en esta fecha. Entonces, ¿le podemos creer a los países? Unos dirían, pues sí, o sea, se puede constatar si varios países dicen que no es cierto, Ujú. ¿verdad? Pero durante mucho tiempo se ha pensado que existen pruebas irrefutables. Por ejemplo, grabaciones especialmente de la muerte de ciertos cosmonautas. Déjame escondo bajo la mesa. Ay, es que siempre termino diciendo algo que va a pasar y que no quiero que pase. ¿Cómo es esto posible? Vale, pues agárrense los calzones. Achille Judica Cordiglia nació en 1933 en Turín, una ciudad de Italia. 6 años después nació su hermano Giovanni Battista Giudica Cordiglia, en Erba, otra ciudad de Italia. Ambos hermanos italianos crecieron locos por el espacio y por las radiocomunicaciones. Ujú. Así que un día a finales de los 50, los hermanos crearon su propia estación de escucha experimental en las afueras de Turín. El lugar lo llamaron la Torre Bert. Era un búnker, o sea, se construyó en un búnker alemán en desuso. Ujú. Trabajando con equipos improvisados y rebuscados, consiguieron monitorizar con éxito las transmisiones del programa soviético Sputnik y del Explorer 1, el primer satélite estadounidense.
Órale. Sus recepciones incluían telemetría, o sea, podían detectar información a lo lejos, eso es telemetría, grabaciones de voz, que entra dentro de la telemetría, y datos visuales estadísticos, con todo lo que acabamos de mencionar. Utilizaban entonces varias antenas de este tipo para captar todo lo que acabamos de mencionar. Aquí una foto de las antenas. O sea, eran antenas gigantes. Se puede ver aquí en la parte de abajo de una chimenea. O sea, de qué tamaño es una chimenea. Ujú. ¿Sí? Entonces eran múltiples, digamos, antenas que podían pues, captar varias cosillas ahí. Entonces, ¿cómo funcionan los celulares es por telemetría? Sí, básicamente. Mm. O sea, tú puedes detectar que tanto lejos está algo con, o sea, mm, con ciertas ondas, ¿sí? Que entran dentro del espectro del sonido, ¿vale? Una de sus grabaciones más famosas se realizó el 28 de noviembre de 1960. ¿Te acuerdas de esto? Fíjate. Tras pasar una hora escuchando la estática, los hermanos reconocieron una señal de SOS en código Morse. Esta parecía alejarse de la Tierra según la telemetría. La noticia fue recogida por una emisora de radio suizo-italiana y los hermanos se convirtieron en los expertos espaciales de la emisora. Se habían vuelto famosos, solamente por mencionar que Recibieron una recibieron señal una señal SOS. SOS. Para febrero de 1961, una nueva grabación había salido a la luz. Aparentemente la grabación de voz de un cosmonauta que poco a poco perdía el aliento. Aparentemente se estaba sofocando. Luego, en abril de ese mismo año, un conjunto de datos habían sido sacados por monitorización de la estación que decía que una cápsula espacial se encontraba orbitando la Tierra, esto por al menos 3 días. Oh, shit. ¿Les suena parecida la historia? Sí, ellos se referían a la supuesta misión de Ilyushin, aquel que se afirma que se quedó cuando Con regresó secuelas con secuelas psicológicas. psicológicas. Y así durante varios años salieron noticias de supuestas grabaciones donde las cápsulas soviéticas de personas sin nombre eran catapultadas al espacio sin regreso o bien cuando entraban a la atmósfera de la Tierra se quemaban y no quedaba nada de ellas. Existe una cita de hecho muy peculiar de ellos mismos en noviembre de 1963. Los hermanos dijeron que habían grabado la voz de una cosmonauta que volvía a entrar a la atmósfera de la Tierra en una nave espacial que funcionaba mal. En la grabación se oye que gritaba ¡Ah! ¡Estoy caliente! Eso ponlo en una página de prostitutas, como un anuncio de mujer caliente Mujer, en tu ¡ah! zona. ¡Estoy Ah, estoy caliente! caliente. Mientras se quemaba. Según los hermanos, la cosmonauta se llamaba Ludmila Tokov. Las grabaciones se mandaron incluso a la NASA, pero no se dijo más. Así como de, muy bien, muchas gracias. Quema la evidencia. ¿Quema esta mierda? No, pues la NASA hubiera dicho, pues esto es real, pero fíjate, dentro del mundo de la ciencia fue tomado como con escepticismo, pues las grabaciones, aparte de que decían estoy caliente, no se entendían nada más. Además de que no había registro de un despegue que se hubiera hecho esos días. Ujú. Tan solo 5 meses después de ese incidente se nombró a Valentina Tereshkova como la primer cosmonauta mujer en surcar el espacio exterior, también de la Unión Soviética. Ujú. Pues también como que está medio curioso eso, ¿no? O Sí, sea, sí, cinco sí. meses después de De haber haber... escuchado Pues está raro. esa mujer decir, oh, me quemo, yo estoy ardiendo. Ahora sí es que, están dudosos o sorprendidos, vamos a mencionar las inconsistencias de los hermanos Judica Cordiglia. Ok. En el primer despegue que grabaron donde una nave se perdía en el lejano espacio, mencionaban los hermanos que captaron cierta velocidad de aceleración de aquel objeto.
Todo esto que se menciona se les hizo, bueno, lo menciono porque se les hizo una ¿Entrevista? entrevista a Una uno de los entrevista. hermanos y él tenía todos los datos, Anotados. anotados y eran datos pues estadísticos y los menciona de hecho en la entrevista. Al hacer cálculos simples, el vehículo que se presume era el primer Vostok o el Vostok 00 pesaría entonces 13 toneladas en órbita por aquellos cálculos. Este es un peso que los retrocohetes, que son esos cohetes que van, o sea, para despegar, pues, que llevaba el Vostok, como tal, no podían levantar, ¿sí? O sea, si tú pones ese peso acordado con el motor que tenía el Vostok, no lo levanta, Ujú, ¿sí? Y esto es según los cálculos del hermano. ujú. El vehículo no podía pasar los estratos aéreos de la Tierra con tal peso y suponiendo pues que tenían esos motores. Entonces eso significa que uno, o alguien está mintiendo o qué pedo con los motores. Ujú. Además, las grabaciones que se hicieron nunca fueron publicadas como tal a ciencia cierta o completas, sino que Solo segmentos, trozos. solo segmentos fueron publicados. ¿Y dónde fueron publicados? En la radio a la que se afiliaron los hermanos, como dijimos en un inicio. No, pues por conveniencia. Entonces solamente se podían disponer por la radio que los hermanos estaban enlazados. Mencionamos que las grabaciones de latidos cardíacos eran comunes en estas noticias, ¿no? Ujú. O sea, aumentaba de latidos cardíacos, se escuchaba, ¿no? Disminuía de latidos o se perdía la comunicación. Pero aquí hay algo curioso, ¿eh? Se sabe que en los lanzamientos exitosos posteriores a Yuri Gagarin se utilizó la máquina de electrocardiograma, que Ujú. es una máquina que nada más hace tit, 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 o sea, si lo manejas como un movimiento, ¿no? Y que maneja como tal el monitoreo de la electricidad, perdón, expedida por el corazón. O sea, no es un latido. Se pueden ver mediante un trazo fisiológico o electrofisiológico cómo funciona el corazón, si hay arritmia, si hay mayor frecuencia, si hay menor frecuencia, o sea, y esto era muchísimo más rápido de mandar como información por telemetría hacia la Tierra que un sonido con micrófono escuchado por el corazón. Ujú. Entonces, o sea, la carga pues de información es más fácil como un trazo de electrocardiograma que un sonido. Sí. Entonces, ¿por qué los viajes exitosos tenían electrocardiogramas y los que fallaban tenían un micrófono? Mm, porque sabían que no iba a ser exitoso. Uno, pues es eso, ¿no? ¿En verdad no sería exitoso o en verdad existieron esos viajes? Hmm. Otra inconsistencia es que todas las grabaciones contienen fallos en primera. En primer lugar, la manera de comunicarse de estas personas, de estos cosmonautas. Ningún astronauta se identifica al hablar con la base, o sea, cuando mencionan de SOS o lo que tú quieras, no se identifican como ellos, siempre tienen que decir, ah, soy Bravo, ah, soy tal, o sea, pero, o sea, soy tal persona, me estoy comunicando con la base, ¿sí? Jeremy llamando a la base. Básicamente, o sea, ninguno de ellos utiliza esto. Aparte de que ninguno usa la terminología técnica correcta, siendo que son expertos aeroespaciales. Ya. En segunda, las expresiones que algunos cosmonautas rozan la gramática soviética. ¿Qué significa esto? O sea, siendo todos que son muy letrados o de altos estudios, obviamente hablas de cierta manera con tus superiores o con la base o hablas Un técnicamente, vocabulario técnico, ¿no? técnico o mayor o vamos, Más sin amplio. más amplio y sin Culto. no, me refiero a que no tiene como errores o te comes palabras. Por ejemplo, o sea, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor. Ujú. No es lo mismo que yo diga yo voy hacia aquel lugar que entra dentro de la gramática completa del español que voy para allá, Ah, bueno, pues sí. Ujú. ¿sí? Entonces, según lo que transcribieron y según las grabaciones de los hermanos, estas grabaciones eh,
o estas palabras como tal tienen esas inconsistencias gramaticales del ruso. Entonces es así de, pues estos güeyes son italianos, a lo mejor no conocían completamente el ruso y entonces todo es... eh, se hizo pues, o sea, es ¿cómo se llama? Lo Mm, pusieron pues, o sea, ellos lo hicieron, modificado, ¿sí? hecho. Algo que nunca se cuenta de esta historia es que la fama que alcanzaron estos hermanos después de la primera disque grabación. Los más reconocidos autores de columnas de periódicos de Italia los entrevistaban. Incluso se quedaban a dormir en el búnker junto con los hermanos. De hecho, pues se quedaban para grabar las grabaciones porque la cuestión del horario entre soviéticos y Estados Unidos, Italia queda en medio y entonces es así de, bueno, pues nos quedamos pues a dormir en lo que inician eh, los lanzamientos, pues, porque los lanzamientos o son muy en la tarde o son en la mañanita. Incluso compartían comidas con estas personas, etcétera. O sea, eran rockstars de la ciencia en ese momento. Los patrocinios y la fama no es algo fácil de llevar, incluso de mantener, por lo que es probable que estos hermanos siguieran estafando mientras vendían año con año noticias falsas. Ujú. Al día de hoy muchas misiones se encuentran desclasificadas y la Unión Soviética ha aceptado muchos fallos en distintos temas, no nada más en cuestiones espaciales, incluso peores que mandar a una persona a su muerte segura en el espacio, por lo que sería muy difícil creer que Rusia no haya ya aceptado estos casos si Si fueran fueran. reales. ¿Qué tal? ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Si existió, no existió? Yo creo que no como en la magnitud en la que lo están presentando. O sea, yo creo que sí hubo como experimentos fallidos y que hubo, pues, no creo que haya muerto gente, pero sí como que haya experimentos fallidos. A lo mejor y como el primero que me habías dicho del que regresó con secuelas psicológicas, yo creo que sí hubieron varios, pero así de que, ay, que saltó de la estratosfera y que se le heló y se despresurizó y cayó ya muerto y así, no creo que existiera. O sea, ¿no crees que existiera, por ejemplo, el de Pietro que, o sea, que saltó y cayó muerto? Ujú. No, no creo. Bueno, yo sí creo que, más que nada, yo creo que es el más real de todos, porque pues eso sí pasa, o sea, sí es el primero en hacer algo en cuestiones de que alguien, una persona haya estado en cierta atmósfera de la Tierra, seguramente algo va a salir mal. Mira, si a mí me muestran su paracaídas Con pedrería, diseñado, pues por así eso, sí les creo. pendejo. Porque no le pusiste pedrería a tu traje, así hubiera aguantado más. Hubiera estado acorde a Acorde, iba a ser match. un plot twist que no muchos mencionan dentro de las historias. Los hermanos Cordiglia, los italianos al final, aunque les gustaba todo esto de, pues de la telemetría y las chingadas de cosas del espacio, Ujú. uno se volvió cardiólogo, se volvió médico cardiólogo y el otro se volvió, bueno, lo contrataron dentro del, ¿cómo se llama? El servicio de policía especial para atrapar criminales en Italia. No manches. Uno de ellos creo que ya falleció y el otro todavía sigue vivo. Nada que ver con lo que están haciendo en un Sí, principio. ¿no? Entonces, eso es como de, bueno, si eras tan famoso con eso, ¿por qué no Te continuaste, dedicaste toda la vida a ello. continuaste en la NASA, continuaste en Se otro les lado? acabaron las ideas. Güey, ¿ahora qué podemos hacer? ¿A quién vamos a mandar ficticiamente al espacio? Un mono, sí, a huevo. Otro gay con pedrería. Mi pedrería. Mi gay. Y bueno, pues así termina el capítulo 36. Los cosmonautas fantasmas. Déjenos por favor en los comentarios qué piensan sobre este tema. Les hemos dado pues las partes científicas que apoyan a que no existieron este tipo de casos o a la gran mayoría de este tipo de casos. Los demás no lo sabemos. Pero bueno, sigue siendo un poquito de misterio. Pero pues díganos qué piensan sobre este tema.
Muchísimas gracias para todos los que nos escuchan. Muchas gracias a los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en iBooks, en Google Podcast y en todas esas plataformas de audio. También estamos en YouTube. Recuerden en venir a suscribirse, por favor. Eso nos ayuda un chingo porque nos dice que les gusta nuestro material. O sea, nos está diciendo que les gusta nuestro material y podemos y que seguir. les gustamos nosotros. No, ya 30 se desuscribieron. No, denle like al video, por favor, comenten, eso nos ayuda con el tráfico. Y bueno, pues muchísimas gracias. Todo lo demás se encuentra en la caja de descripción, nuestras redes sociales también. Y pues nada, muchísimas gracias y pues, bye. Amor y paz.